Muchas gracias. Buenos días. El 9 de enero de 2023, la República de Chile y la República de Colombia presentaron una solicitud de opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados para responder a la emergencia climática en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, con fundamento en los artículos 64.1 de la Convención Americana y de conformidad con los artículos 70.1 y 72.2 del reglamento de la Corte. La Secretaría del Tribunal transmitió la solicitud a los Estados miembros de la OEA y a otros órganos pertinentes de la organización. Asimismo, se invitó a personas y organizaciones interesadas a presentar observaciones escritas dentro del plazo que se extendió hasta el 18 de diciembre del año 2023. Posteriormente, se recibieron 263 escritos de 613 diferentes actores, incluyendo estados, órganos de la OEA, organismos internacionales, instituciones estatales, comunidades, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, personas de la sociedad civil, comunidades indígenas, empresas, niños y niñas. Concluyó el procedimiento escrito, la presidenta de la Corte convocó a 3 audiencias públicas, como fue señalado en el video antes mencionado. La primera se celebró en Bridgetown, Barbados, los días 23, 24 y 25 de abril de 2024. La segunda se celebró en Brasilia el 24 de mayo y la tercera en Manado los días 27, 28 y 29 de mayo de 2024. Comparecieron ante la Corte para las audiencias 185 delegaciones. Como se señaló, queremos destacar que esta es la opinión consultiva con mayor participación en la historia del Tribunal. En este proceso, la composición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estuvo integrada por la jueza Nancy Hernández López, presidenta del Tribunal, por el juez Rodrigo Mudrovich, vicepresidente, los jueces Humberto Sierra Porto, Eduardo Ferrer MacGregor y Ricardo Pérez Manrique, así como las juezas Verónica Gómez y Patricia Pérez Goldberg. El Tribunal deliberó la presente opinión consultiva durante sus sesiones de febrero, marzo, abril y mayo del presente año. La opinión consultiva fue adoptada el 29 de mayo del presente año. Su texto fue redactado en español y consta de 7 capítulos que abordan la solicitud, el procedimiento, la competencia, la admisibilidad, consideraciones preliminares, el análisis sobre la emergencia climática, la determinación de las obligaciones estatales en el contexto de la emergencia climática y la parte resolutiva de la misma. Seguidamente, la señora presidenta del Tribunal, la jueza Nancy Hernández López, se referirá al contenido de la decisión y los puntos más relevantes de la misma. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan y nos escuchan. A continuación, enumeraré algunos de los contenidos principales de la opinión consultiva 32-2025 sobre emergencia climática y derechos humanos, resaltando 10 de sus puntos principales, ya que la opinión en sí tiene aproximadamente 300 páginas. El primero de los temas abordados es la Corte declaró su competencia para pronunciarse sobre la solicitud conforme a la Convención Americana y su reglamento. Para ejercer su función consultiva de manera adecuada, reformuló las preguntas planteadas por los Estados, abordando los siguientes temas. A. Las obligaciones derivadas de derechos sustantivos, tales como el derecho a un ambiente sano, a la vida, a la salud, a la integridad personal, la vida privada y familiar, la propiedad privada, entre otros, frente a las afectaciones o amenazas generadas o exacerbadas por la emergencia climática. B. Las obligaciones derivadas de derechos de procedimiento, tales como acceso a la información, el derecho a la participación, el acceso a la justicia frente a las afectaciones generadas o exacerbadas en el marco de la emergencia climática. C. Las medidas necesarias para ser efectivos sin discriminación, los derechos de la niñez, las personas defensoras del ambiente, las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, así como otros grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad en el marco de la emergencia climática.
segundo lugar, el tribunal destacó que la interpretación realizada en la opinión consultiva debe ser considerada en forma integral por todos aquellos estados que integran la Organización de Estados Americanos, ello debido a que las disposiciones de la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador, objeto de la consulta, guardan estrecha relación con otros instrumentos vinculantes para todos los estados miembros de la Organización de Estados Americanos, en particular la Carta Consultiva de dicha organización, la Carta Democrática Interamericana, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Asimismo, con el objeto de establecer los hechos relevantes que sustentan su análisis jurídico, la Corte tuvo en cuenta los informes elaborados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático por considerarlos la mejor fuente de orientación científica disponible respecto del cambio climático, dado el carácter representativo, metodológicamente riguroso y ampliamente reconocido por los estados. Tercero, la Corte desarrolló un análisis fáctico y normativo sobre el cambio climático, examinó sus causas, consecuencias y los riesgos que implica para el ejercicio efectivo de los derechos humanos, particularmente en relación con personas y territorios en situación de mayor vulnerabilidad en las Américas, como son la Amazonía y los estados y territorios insulares del Caribe. El tribunal destacó el impacto del cambio climático en las temperaturas globales, los océanos, la criósfera, la biodiversidad, la vida, la salud, la seguridad alimentaria e hídrica y el patrimonio cultural de la humanidad. Analizó los avances internacionales, regionales y comparados, incluyendo tratados, decisiones judiciales, desarrollos normativos internos de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos y otras fuentes relevantes del derecho internacional. Destaco que la Corte concluyó que, de acuerdo con la mejor ciencia disponible, la situación actual constituye efectivamente una emergencia climática. Ello debido al aumento acelerado de la temperatura global, que es producto de diversas actividades de origen antropogénico, generadas de manera desigual por los estados de la comunidad internacional. Estas actividades, estimó la Corte, afectan de manera incremental y amenazan gravemente la humanidad, especialmente a las personas más vulnerables. También señaló que la emergencia climática solo puede ser atendida adecuadamente a través de acciones urgentes y eficaces de mitigación, adaptación y avance hacia el desarrollo sostenible, articuladas con perspectiva de derechos humanos y bajo el prisma de la resiliencia. En la definición establecida por la Corte, la emergencia climática se caracteriza por la conjunción e interacción de tres factores: la urgencia de acciones eficaces, la gravedad de los impactos, la complejidad de las respuestas requeridas, resaltando la necesidad de adoptar acciones eficaces en materia de mitigación, adaptación para prevenir los riesgos derivados de la emergencia climática. Cuarto, sobre las obligaciones generales de derechos humanos frente a la emergencia climática, la Corte desarrolló tres obligaciones: las de respeto, de garantía y de cooperación. Sobre la obligación de respeto, los estados, estableció la Corte, deben abstenerse de realizar un comportamiento que genere un retroceso, ralentice o trunque el resultado de medidas necesarias para proteger los derechos humanos frente a los impactos del cambio climático. Cualquier retroceso en las políticas climáticas o ambientales que afecten derechos humanos debe ser excepcional, estar debidamente justificada con base en criterios objetivos y cumplir con los estándares de necesidad y proporcionalidad. Sobre la obligación de garantía, los estados deben adoptar todas las medidas necesarias para disminuir los riesgos derivados, por una parte, de la degradación del sistema climático global y por otra, de la exposición y vulnerabilidad frente a los efectos de dicha degradación. La Corte indicó asimismo, conforme a su jurisprudencia, que la obligación de garantía y, en consecuencia, la obligación de prevención requiere actuar con debida diligencia reforzada en el contexto de la emergencia climática. La debida diligencia reforzada exige, entre otros aspectos relevantes, los siguientes. En primer lugar, la identificación y evaluación exhaustiva, detallada y profunda de los riesgos. 2, la adopción de medidas preventivas proactivas
y ambiciosas para evitar peores escenarios climáticos. 3, la utilización de la mejor ciencia disponible en el diseño e implementación de acciones climáticas. 4, la integración de la perspectiva de derechos humanos en la formulación, implementación y monitoreo de todas las políticas y medidas relacionadas con el cambio climático, de modo que se asegura que éstas no crearán nuevas vulnerabilidades ni exacerbarán las existentes. 5, el monitoreo permanente y adecuado de los efectos e impactos de las medidas adoptadas. 6, la transparencia y la rendición de cuentas constante en cuanto a la acción del Estado en materia climática. 7, la regulación y supervisión adecuada de la debida diligencia empresarial. 8, la cooperación internacional reforzada, especialmente en cuanto a la transferencia tecnológica, financiación y desarrollo de capacidades. De igual forma, establece la resolución que los Estados deben cooperar de buena fe, avanzar en el respeto, garantía y desarrollo progresivo de los derechos humanos amenazados o afectados por la emergencia climática. La obligación de cooperación debe ser interpretada a la luz de los principios de equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas. También señaló la Corte que los Estados tienen la obligación de cooperar de buena fe para avanzar en el respeto, la garantía y desarrollo progresivo de los derechos humanos amenazados o afectados por la emergencia climática, teniendo en cuenta sus responsabilidades diferenciadas frente a las causas del cambio climático, sus capacidades respectivas, especialmente en materia económica y técnica, y sus necesidades particulares para alcanzar un desarrollo sostenible. Los Estados deben cooperar efectivamente, a la vez ser destinatarios de la cooperación, pues de ello depende la respuesta integral y oportuna a las múltiples causas y efectos de la emergencia climática. La Corte destaca que dado que la protección de los derechos humanos en el marco de la emergencia climática no se limita a las acciones de mitigación, adaptación ni a la atención de pérdidas y daños, la obligación de cooperación cobija todas las medidas necesarias para responder integralmente a la emergencia climática. 5, la Corte interpretó los derechos sustantivos, es decir, aquellos cuyo disfrute es particularmente vulnerable a la degradación del ambiente y en consecuencia a los impactos de la emergencia climática. En ese sentido, la Corte se pronunció sobre el derecho a gozar un ambiente sano, reiterando su jurisprudencia y precisó su postura respecto a la protección de la naturaleza como sujetos de derechos. Se pronunció por mayoría sobre el carácter de jus cogens de la obligación de no generar daños irreversibles al clima y al ambiente. Se refirió a la obligación de proteger el sistema climático, así como un clima sano. Desarrolló las obligaciones derivadas de un derecho a un ambiente sano en el contexto de la emergencia climática. Sobre el reconocimiento de la naturaleza y sus componentes como sujetos de derecho, la Corte en mayoría indicó que los ecosistemas constituyen sistemas complejos interdependientes en los cuales cada componente desempeña un papel esencial para la estabilidad y continuidad del conjunto. La degradación o alteración de estos elementos pueden provocar efectos negativos en cascada, señaló la Corte, que afectan tanto a las demás especies como al ser humano en su calidad de parte de dichos sistemas. El reconocimiento del derecho de la naturaleza a mantener sus procesos ecológicos esenciales contribuye a la consolidación de un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible que respete los límites planetarios y garantice la disponibilidad de los recursos vitales para las generaciones presentes y futuras. A partir de esta comprensión, la Corte subraya que los Estados no solo deben abstenerse de causar un daño ambiental significativo, sino que tienen la obligación positiva de adoptar medidas para garantizar la protección, restauración y regeneración de los ecosistemas. Estas medidas deben ser compatibles con la mejor ciencia disponible y reconocer el valor de los saberes tradicionales, locales e indígenas. Asimismo, la Corte se pronunció sobre la naturaleza de jus cogens de la prohibición imperativa de generar daños masivos e irreversibles al ambiente. Al respecto, por mayoría, destacó, según ha establecido la mejor ciencia disponible, el quiebre del equilibrio vital de nuestro ecosistema común,
causado por conductas que originan daños irreversibles, modifica progresivamente y de manera gradual las condiciones para la vida sana de las especies que habitan el planeta en forma interdependiente, al punto de generar consecuencias de proporciones existenciales. Por lo tanto, exige respuestas jurídicas universales y efectivas. En vista de que el equilibrio de las condiciones para la vida sana en el ecosistema común es requisito para la habitabilidad presente y futura del planeta, su protección legal constituye un prerequisito irrenunciable vis a vis la protección de los bienes jurídicos ya amparados por el derecho internacional, incluyendo aquellos formalmente designados como prohibiciones de conducta que no admiten acuerdo en contrario. Contrario sensu, considerar las conductas antropogénicas con impacto irreversible en el equilibrio vital del ecosistema planetario como permitidas en forma imperativa por el derecho internacional socavaría las condiciones necesarias sine qua non para la vigencia de los derechos fundamentales de la persona humana ya protegidos por el derecho internacional como normas de esa jerarquía superior. Por lo tanto, la obligación de preservar dicho equilibrio debe ser interpretada como un deber internacional de carácter imperativo. La Corte concluyó que el principio de efectividad, sumado a consideraciones de dependencia, necesidad, universalidad de los valores subyacentes y su no contradicción con el derecho vigente, cimienta la base jurídica para el reconocimiento de la prohibición imperativa de generar daños masivos e irreversibles al ambiente y contribuye al cumplimiento de las obligaciones ya reconocidas por el derecho internacional. Por esta razón, y dada la naturaleza de normas de jus cogens, la Corte en su mayoría consideró que todos los estados deben cooperar para poner fin a las conductas violatorias de las prohibiciones derivadas de normas imperativas de derecho internacional general que protege el ambiente sano. Adicionalmente, reconoció la existencia de un derecho humano al clima sano. Este reconocimiento responde a la necesidad de dotar al orden jurídico interamericano de una base con entidad propia que permita delimitar con claridad las obligaciones estatales específicas frente a la crisis climática y exigir su cumplimiento de manera autónoma respecto a otros deberes vinculados a la protección ambiental. La Corte entiende que un clima sano es aquel que se deriva de un sistema climático libre de interferencias antropogénicas peligrosas para los seres humanos y para la naturaleza como un todo. Esto supone reconocer en condiciones funcionales y aún en ausencia de tales interferencias, el clima es variable y tal variabilidad entraña riesgos inherentes que pueden afectar la seguridad de los ecosistemas. La Corte indicó que el derecho a un clima sano tiene connotaciones individuales y colectivas. En su esfera individual, protege la posibilidad de cada persona de desarrollarse en un sistema climático libre de interferencias antropogénicas peligrosas. En su esfera colectiva, protege el interés colectivo de las generaciones presentes y futuras de seres humanos y de otras especies a mantener un sistema climático apto para asegurar su bienestar y el equilibrio entre ellas frente a las graves amenazas existenciales derivadas de los efectos de la emergencia climática. De conformidad con el principio de equidad intergeneracional, los estados deben coadyuvar activamente por medio de políticas ambientales para que las generaciones actuales dejen condiciones de estabilidad ambiental que permitan a las generaciones futuras similares oportunidades de desarrollo. Este principio se encuentra íntimamente relacionado con los principios de prevención, precaución y progresividad. Los estados deben asegurar una distribución equitativa de las cargas derivadas de la acción climática y de los impactos climáticos, teniendo en cuenta su contribución a las causas del cambio climático y sus capacidades respectivas. Dicha distribución debe evitar la imposición de cargas desproporcionadas tanto para quienes conforman las generaciones futuras como para quienes integran las generaciones presentes. Asimismo, la Corte destacó que las obligaciones derivadas del derecho a un clima seguro tienen por propósito proteger el sistema climático global en beneficio de la humanidad como un conjunto del cual hacen parte tanto las generaciones presentes como las futuras. Este tribunal
considera que este aspecto adquiere particular relevancia en el contexto de la emergencia climática, dado que los impactos del cambio climático son progresivos, se intensifican con el tiempo y recaen en forma más severa sobre determinados grupos etarios. Así, el cambio climático afectará en mayor medida a las personas que hoy son muy jóvenes y que deberán vivir toda su vida en un entorno climático creciente adverso. El derecho a un clima sano también proyecta su eficacia sobre la naturaleza en tanto sustento físico y biológico de la vida. La protección del sistema climático global exige resguardar la integridad de los ecosistemas y de los componentes vivos y no vivos que lo conforman y sostienen. A su vez, la preservación de condiciones climáticas compatibles con la vida es esencial para mantener el equilibrio y la funcionalidad de dichos ecosistemas. Esa interdependencia recíproca entre la estabilidad climática y el equilibrio ecológico, señaló la Corte, refuerza la necesidad de una aproximación jurídica integradora capaz de articular la protección de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza en un marco normativo coherente con la interpretación armónica de los principios pro persona y pro natura. Para ello se requiere adoptar una perspectiva sistémica integradora que se ve significativamente fortalecida cuando se reconoce la naturaleza como sujetos de derecho. En ese sentido, la Corte observa que el impulso de concepciones jurídicas y mecanismos de protección promovidos por los Estados a nivel nacional e internacional que superen el enfoque antropocéntrico tradicional y reconozcan a la naturaleza y a sus componentes, incluido el sistema climático, como titulares de protección jurídica autónoma, robustece la respuesta de los Estados frente a los desafíos que plantea la emergencia climática. Sexto, en el contexto de la emergencia climática, del derecho a un ambiente y a un clima sano se derivan obligaciones específicas relacionadas con la acción frente a las causas del cambio climático y en particular la mitigación de emisiones GEI. La Corte estableció que los Estados están obligados a regular, supervisar y fiscalizar, requerir y aprobar estudios de impacto ambiental. La obligación de regular en materia de mitigación supone los distintos deberes para los Estados y en particular definir una meta de mitigación, definir y mantener actualizada una estrategia basada en derechos humanos para alcanzarla y regular el comportamiento de las empresas. La mitigación debe ser fijada teniendo en cuenta los principios de progresividad, responsabilidades comunes pero diferenciadas, equidad, prevención y precaución. Al definir su meta, cada Estado debe tener en cuenta la mejor ciencia disponible, su contribución actual e histórica acumulada al cambio climático, su capacidad de contribución a las metas de mitigación y las circunstancias en las que se encuentre. La meta de mitigación debe ser lo más ambiciosa posible, figurar en una normativa vinculante para el Estado, determinar plazos concretos para su cumplimiento y aumentar progresivamente. De igual modo, los Estados deben definir una estrategia de mitigación basada en derechos humanos. En ese sentido, deben prever medidas apropiadas con posibilidades reales de llevarse a cabo, teniendo en cuenta los sectores en los que se producen las principales emisiones GEI por parte del Estado, los costos asociados a su reducción y los beneficios que ella puede atraer en la preservación del sistema climático global, regular el comportamiento de las empresas, adoptar medidas de supervisión y fiscalización en esta materia y determinar el impacto climático de proyectos y actividades cuando así corresponda. Séptimo, la Corte indicó que los Estados están obligados a proteger otros derechos humanos a través de medidas que eviten o reduzcan impactos en la mayor medida posible de conformidad al estándar de debida diligencia reforzada. Para tales efectos, la Corte analizó en primer lugar la naturaleza y característica de las medidas generales que deben ser adoptadas y posteriormente se refirió a medidas específicas relativas a los derechos a la vida, a la integridad personal, la salud, la propiedad privada, la vivienda, la libertad de residencia y de circulación, el agua, la alimentación, el trabajo, la seguridad social, la cultura y la educación. Destacó una de las obligaciones comunes a todos los derechos y que se refieren al carácter esencial de
las medidas de adaptación climática para proteger los derechos humanos. Los estados tienen la obligación, señaló la Corte, de definir y mantener actualizado su Plan Nacional de Adaptación Climática. Estos planes deben ser diseñados para alcanzar las metas de adaptación de cada estado y contemplar todas las medidas necesarias para prevenir y atenuar las afectaciones a los derechos humanos generadas por los impactos climáticos en la mayor medida posible y de conformidad con un estándar de debida diligencia reforzada. La Corte subrayó que estas medidas deben ser idóneas para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia en personas, comunidades, ecosistemas frente a los efectos del cambio climático. Indicó que los planes deben basarse en la mejor ciencia disponible y ser diseñados de manera que minimicen los efectos secundarios negativos derivados de las medidas de adaptación. Asimismo, el tribunal destacó que a la luz del principio precautorio, los estados deben abstenerse de desarrollar o autorizar cualquier estrategia de adaptación que pueda afectar la integridad de los ecosistemas sin una evaluación de impacto ambiental previa que asegure su viabilidad. A la luz del principio de progresividad, la Corte estimó que los estados deben garantizar que sus metas y planes de adaptación climática sean progresivamente más ambiciosos. Asimismo, se refirió a los deberes específicos en cabeza de los estados bajo un estándar de debida diligencia reforzada para proteger los diferentes derechos sustantivos frente a los riesgos concretos que cada uno de ellos enfrenta en el contexto de la emergencia climática. Octavo, a propósito de la segunda pregunta de la consulta, la Corte estableció que para afrontar la emergencia climática los estados deben fortalecer el Estado democrático de derecho y asegurar el pleno ejercicio de los derechos procedimentales, es decir, de aquellos derechos cuyo ejercicio respalda una mejor formulación de políticas ambientales. Entre estos están el derecho a la ciencia y al reconocimiento de los saberes locales tradicionales indígenas, el acceso a la información, a la participación pública, el acceso a la justicia y a defender los derechos humanos. Sobre el contexto de cada uno de estos derechos en el contexto de la emergencia climática, el tribunal decidió que el derecho a la ciencia comprende el acceso de todas las personas a los beneficios del progreso científico y tecnológico, así como a las oportunidades de contribuir a la actividad científica sin discriminación. Se extiende igualmente a los saberes locales tradicionales indígenas. Estos saberes cobran especial relevancia en el contexto de la emergencia climática, debido a que ante la urgencia y complejidad de las medidas que deben ser emprendidas para enfrentarla, es necesario que las decisiones correspondientes sean adaptadas con fundamento en el mejor conocimiento disponible. El derecho de acceso a la información constituye, señaló la Corte, una condición esencial para la protección, entre otros, de los derechos a la vida, la integridad, la salud y al ambiente y al clima sano. Dicha información permite la participación en la gestión pública a través del control social y a su vez fomenta la transparencia de las actividades estatales, promoviendo la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Los estados tienen obligaciones en materia de producción, divulgación, información relevante para la protección de los derechos humanos frente al cambio climático, así como de adopción de medidas contra la desinformación que sean plenamente compatibles con el principio de la libertad de expresión. Los estados deben garantizar procesos que aseguren la participación significativa en la toma de decisiones y políticas relativas al cambio climático, así como la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y tribales cuando así corresponda. El derecho a la participación pública es uno de los pilares fundamentales de los derechos de procedimiento. A través de ella, señaló la Corte, las personas ejercen el control democrático sobre las gestiones estatales y pueden cuestionar, indagar y considerar el cumplimiento de las funciones públicas. Señaló la Corte que la participación permite que las personas formen parte del proceso de toma de decisiones y exijan responsabilidad de las autoridades. Por otro lado, señaló que los estados deben asegurar aspectos centrales en materia de acceso a la justicia frente a la emergencia climática, como la provisión de medios suficientes para la administración de justicia, la aplicación del principio pro actione, la celeridad y plazo razonable en los procesos judiciales,
la aplicación de disposiciones adecuadas en materia de legitimación, de prueba y reparación, así como la aplicación de estándares interamericanos. Señaló asimismo que los Estados tienen un deber especial de protección de las personas defensoras del ambiente, que se traduce en obligaciones concretas, entre otros aspectos, para establecer o reforzar programas nacionales de protección, investigar y, en su caso, sancionar los ataques, amenazas o intimidaciones que sufran y contrarrestar la criminalización de la defensa del ambiente. Noveno, la Corte resaltó que el cambio climático crea riesgos extraordinarios. Estos riesgos afectan en forma cada vez más grave los derechos humanos de ciertos grupos poblacionales cuya situación de vulnerabilidad se ve acrecentada por la confluencia de factores interseccionales y estructurales de discriminación. Entre estos factores se destacan la pobreza y la desigualdad. Las regiones más pobres y desiguales son las más vulnerables a experimentar las consecuencias más graves del cambio climático, ya que cuentan con menos recursos y capacidad para hacer frente a sus consecuencias. También señaló que, en virtud del principio de igualdad y la prohibición de discriminación, los Estados deben abstenerse de adoptar medidas o incurrir en omisiones que directa o indirectamente obstaculicen, restrinjan o afecten el acceso efectivo a condiciones de igualdad al goce de los derechos humanos por parte de personas afectadas por la emergencia climática. Asimismo, señaló que deben adoptar medidas dirigidas a atender la forma en que la emergencia climática agrava la desigualdad e impacta de forma diferenciada a las personas en situación de pobreza multidimensional. Por último, la Corte determinó que la inclusión de medidas diferenciadas en todas las acciones emprendidas por los Estados es necesaria para garantizar la igualdad real en el goce de los derechos en el contexto de la emergencia climática. Si bien estas medidas deben ser definidas en respuesta a los riesgos particulares advertidos por cada Estado, la Corte constató la existencia de ciertas situaciones de vulnerabilidad comunes, como las que enfrentan, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes, los pueblos indígenas, tribales y las comunidades afrodescendientes y campesinas, y grupos poblacionales como las mujeres, las personas con discapacidad, las personas mayores, que pueden sufrir efectos desproporcionados en el contexto de los desastres climáticos, entre otros. La vulnerabilidad se agrava de manera particular cuando estas personas se encuentran en situación de pobreza multidimensional, lo que amplifica su exposición a riesgos y reduce aún más sus posibilidades de superar las consecuencias adversas del cambio climático. El principio de igualdad y prohibición de discriminación suponen, señaló la Corte, la existencia de obligaciones específicas en cabeza de los Estados. Finalmente, el Tribunal destacó que en el marco de la emergencia climática la vulnerabilidad debe entenderse como una condición dinámica y contextual determinada por la diversidad y la complejidad de los impactos asociados al cambio climático, y por ende hizo un llamado de atención sobre la necesidad de reconocer nuevas formas de vulnerabilidad y adoptar medidas específicas, razonables y diferenciadas para prevenir y reducir los riesgos climáticos, mitigar sus efectos y facilitar procesos de adaptación sostenibles. Informo que la presente opinión consultiva se emitieron algunos votos parcialmente disidentes en temas muy puntuales de parte del juez Humberto Antonio Sierra Porto, la jueza Patricia Pérez Goldberg y quien les habla. Los jueces Rodrigo Mudrovich, Eduardo Ferrer MacGregor, Poisot, Ricardo Pérez Manrique y la jueza Verónica Gómez emitieron votos concurrentes. Antes de concluir, deseo destacar el arduo trabajo y el compromiso llevado a cabo por el personal de la Corte para hacer frente a este titánico desafío. Quiero agradecerles el esfuerzo, el cariño y la paciencia también que nos tuvieron, y agradecerle a los Estados de Chile y Colombia por haber planteado este tema tan importante para la vida en el planeta en un momento clave para la humanidad. Finalmente, quisiera señalar
que a menudo depositamos la esperanza de que otros asumirán por nosotros la responsabilidad de salvar el planeta. La evidencia que hemos visto y recibido durante las audiencias y las observaciones escritas en el proceso nos demuestran que ya no hay margen para la indiferencia. Finalmente, esta es una contribución desde el derecho, pero el derecho por sí mismo no basta. Al final, el éxito, como sabemos, depende de lo que cada uno de nosotros pueda hacer. Muchísimas gracias por su atención, señor secretario. Le solicito concluir el acto de notificación. Muchas gracias, señora presidenta. De esta forma, certifico que se ha notificado oficialmente la opinión consultiva 32 del año 2025. Antes de terminar, queremos informar y exhibir que la Corte pone a disposición de todos un micrositio en un aspecto de transparencia donde podrán encontrar la opinión consultiva, todas las intervenciones escritas, estas clasificadas por estados, universidades, organizaciones de la sociedad civil, personas y otros. Podrán encontrar asimismo en video todas las audiencias con todas las intervenciones de los participantes en este proceso consultivo. Y asimismo encontrarán la opinión consultiva emitida por la Corte. Esto se hace con un espíritu de transparencia y poner toda la información recopilada durante estos 2 años, más de 2 años de este proceso consultivo a disposición de toda la comunidad. Por último, queremos informar que este texto está siendo en este momento enviado a todos los participantes del proceso consultivo y estará disponible de este momento en el sitio web de la Corte y en el micrositio recién mostrado. Las traducciones al inglés y portugués de esta opinión consultiva estarán disponibles a partir del viernes de la próxima semana. Y asimismo, los votos individuales antes enunciados por la presidenta serán incorporados al micrositio y notificados a las partes oportunamente. Con esto hemos dado por concluido este acto de notificación. Muchas gracias. De pie, por favor.